buenas tardes. Tiempo de actualidad, tiempo de información aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día. Como saben, redoblando esfuerzos ante esta crisis del coronavirus, pero manteniendo todas las medidas de seguridad para los trabajadores de esta casa y para evitar, por ejemplo, desplazamientos innecesarios. Por eso, en este programa ya no hacemos entrevistas presenciales e intentamos resolver todos los asuntos de actualidad a través de las nuevas tecnologías que nos están siendo de mucha ayuda en esta crisis del coronavirus, en esta crisis también en la que los medios de comunicación jugamos un papel fundamental. Uno de los sectores más preocupados, uno de los colectivos más golpeados por el coronavirus son las personas mayores, pero también las personas dependientes. Queremos conocer, después de algunas noticias preocupantes que hemos conocido en las últimas horas, cuál es la situación en la isla de Tenerife, y para ello vamos a conectar vía Skype con la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marian Franquet, a quien ya damos la bienvenida. Marian, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos visto, como decía, algunas noticias bastante duras en las últimas horas sobre cómo está afectando el coronavirus, sobre todo en residencias de mayores, después de que ayer la UME localizase en algunas residencias 70 a nivel nacional, bueno, pues cadáveres de personas fallecidas por el coronavirus conviviendo con personas mayores de esas residencias. La noticia, lógicamente, ha impactado mucho y la gente se pregunta cómo están los mayores en la isla de Tenerife, sobre todo en esas residencias, las que dependen del Cabildo y las que también, de alguna manera, dependen de la Administración Pública, pero están privatizadas. Bueno, nosotros en el Cabildo tenemos distintas formas de gestión. Las residencias que son gestionadas directamente por el propio IAS, por el Instituto de Atención Sociosanitaria, por ONGs que están dentro del Anillo Insular de Políticas Sociales y también por empresas privadas que son empresas solventes. En este grupo de residencias, que son las mayoritarias, muy mayoritarias en la isla, estamos bastante tranquilos, ¿no?, de que lo que ha pasado en la península no tenga un espejo o situaciones similares que puedan ocurrir en la isla de Tenerife. Tanto, obviamente, total garantía con las que están gestionadas directamente por el Cabildo de Tenerife. Yo creo que total garantía con las que están siendo gestionadas por las ONG que trabajan coordinadamente con el propio Cabildo de Tenerife, y creo que también las empresas, que son empresas importantes de solvencia, que están trabajando en estas residencias, también nos dan total garantía. Otra cosa es algunas residencias que puedan tener pues sus licencias y sus altas o no, y que tienen que estar controladas por el Gobierno de Canarias y que son privadas, y bueno, yo creo que no son muchas las que tenemos en las islas. Nosotros no tenemos en la isla de Tenerife una estructura socioeconómica que permita que estas residencias proliferen como puede ocurrir en Madrid. Por lo tanto, yo creo que aquí podemos estar bastante tranquilos y seguros de que ese tipo de situaciones no tienen por qué repetirse en la isla de Tenerife. ¿Tienen controlado el estado de salud de esos mayores que se encuentran en esas residencias, tanto las que dependen del IAS y las que dependen ya no directamente de la Corporación Insular, pero que sí que tienen, lógicamente, una responsabilidad ustedes sobre ellas? ¿Tienen controlado su estado de salud, teniendo en cuenta de que no se ha podido hacer test a todo el mundo? Sí, vamos a ver, nosotros desde hace ya casi 4 semanas, cuando se empezó a hablar de este virus, empezamos ya a activar y a organizarnos internamente con protocolos de protección de los trabajadores, con protocolos de seguimiento de los usuarios y usuarias que tenemos en los centros, etcétera, etcétera. Ya llevamos tiempo viendo y haciendo seguimiento en todos nuestros centros de cuál es el estado de salud y cómo tendríamos que actuar en el minuto 1, desde el minuto 1 al que pudiéramos detectar algún síntoma o algo que nos indicara que el virus estaba pues en uno de estos centros, ¿no? De momento está todo tranquilo y de momento todo el personal pues está alerta con todos los protocolos, con todas las garantías para intentar frenar el virus desde el momento en que podamos detectar que está en una de nuestras residencias. ¿Tienen todo el material necesario los trabajadores del IAS para poder afrontar esta crisis sanitaria? De momento sí, pero repito, de momento. ¿Por qué de momento? Pues porque precisamente hace eso como 3-4 semanas, cuando se empezaba a hablar de este virus, nos activamos como administración pues para garantizar los stocks que necesitábamos, no solo de material protector para los trabajadores y para los pacientes, ¿no?, porque al final la protección va en una doble vía, también para alimentos específicos que tienen nuestros mayores, alimentos proteicos que necesitan, o medicamentos, otro tipo de medicamentos. Pues bueno, nosotros ampliamos nuestros stocks para tener garantías de que si ocurría algo, pues poder tenerlo.
calculamos un mes aproximadamente. ¿Con qué nos hemos encontrado? Pues que muchísimas entidades o incluso ayuntamientos no han tenido esa previsión y bueno, estamos intentando cubrir las emergencias de falta de material más urgentes o que nosotros entendemos que tienen un cariz más inmediato que tenemos que darles, y estamos dando de ese stock pues no sé, el Hogar Santa Rita, les pongo un ejemplo, ¿no? Donde hay 600 y pico usuarios y entendemos que es muy importante la protección en ese centro, y algunos otros que están expresándonos pues muchísimas carencias, y estamos intentando colaborar dando material de ese stock, por lo que ese stock se nos va reduciendo a una velocidad más rápida de la que en un principio teníamos previsto. Así que de momento tenemos, ¿no? O recibimos más, o llegará un momento más pronto que tarde en el que vamos a tener esas mismas carencias que está teniendo pues muchísima gente. Tomamos nota, Marian, de lo que acaba de decir, pero entiendo un poco por su respuesta que no todas las administraciones públicas tuvieron esa visión de previsora de poder, bueno, pues encargarse material sanitario, a pesar de que, bueno, llevamos desde enero ya conociendo de la evolución del coronavirus, y entiendo que tampoco algunas importantes residencias de mayores, como por ejemplo el caso de Santa Rita, no tenían material y se lo han tenido que dar ustedes. Administraciones públicas y entidades privadas, ¿no? O sea, yo creo que esto nos ha cogido un poco de imprevisto a muchísima gente. Sí, y bueno, eso es una realidad. Tanto las entidades privadas como otras organizaciones gestionadas por lo público, pues no ha habido esa pericia para intentar hacer los pedidos con antelación e intentar garantizar pues unos stocks mínimos para poder funcionar durante tiempo, ¿no? En el caso del Hogar Santa Rita, claro, casi 700 personas, 700 mayores que se encuentran en esa residencia. ¿Se controla de manera más exhaustiva ahora por esta crisis sanitaria cómo se gestiona una residencia como el Hogar Santa Rita, que tiene, insisto, a 700 usuarios? Sí, claro que sí, se intensifica todo, el seguimiento y los protocolos, y se es mucho más riguroso y cumpliendo las normas de forma muy, muy estricta. Se han prohibido las visitas en los centros de mayores. El Hogar Santa Rita sí que tiene una estructura para también proveedores que separa bastante usuarios de otras personas del exterior que puedan llegar. Pero bueno, sí, obviamente se están extremando las precauciones, porque ahora mismo la única vacuna que tenemos contra el virus es la prevención. Así que intentando al máximo poner esas medidas preventivas, esas medidas que impidan que el virus pueda entrar en cualquiera de los recintos. Algunas personas se han puesto en contacto con Mírame Televisión para comentarnos las dificultades que están teniendo para poder no ver, porque no se pueden visitar a los mayores que tienen en algunas de esas residencias que dependen del IAS precisamente, pero claro, sí que querían saber si se podía tener alguna forma de contacto, aunque sea telemática, más directa, tener imágenes, fotos, algo que les pueda saber cómo están sus familiares, ¿no? Sí, es importante, porque además es importante para las familias, pero también es muy importante para los propios usuarios. Pensemos que son personas mayores que están acostumbrados a que cada X tiempo vayan sus familiares a estar con ellos, a acariciarles, a besarles, a hablarles, ¿no? Y que de repente esa comunicación se corta. Y bueno, psicológicamente eso es muy duro. Estamos trabajando, en breve vamos a poner en marcha, lo hemos llamado el Conectados. Hemos adquirido televisiones, tablets y demás para poder intentar con aquellos familiares que puedan utilizar medios telemáticos, que puedan hablar y estar con sus mayores. También el programa Encina, ese programa tan importante que tiene el Cabildo de Tenerife, que tiene animadores por toda la isla y que ahora mismo pues no pueden hacer el trabajo de animación porque los centros están cerrados. Están haciendo un programa muy interesante de animación telemática para poder también tenerlos entretenidos y poder trabajar con ellos, que no se sientan solos, que se sientan arropados y que sientan el cariño que ahora mismo pues no pueden tener de forma directa de sus familiares. Es importante, es importantísimo, digamos, el refuerzo psicológico que nuestros mayores necesitan. Todos hemos escuchado eso de cuando algún mayor a veces se nos va y dice se nos fue de tristeza. Bueno, no se nos puede ir ninguno de tristeza. Hemos hablado mucho de las personas mayores, Marian, pero ¿y los dependientes? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo les está afectando esta crisis del coronavirus?
Pues de una forma muy importante, porque pensemos que muchas dependencias o personas con discapacidad tienen patologías asociadas a su discapacidad que los hace ser sectores muy vulnerables, ¿no? Ahora mismo muchos están en sus casas porque los centros de día o los centros del anillo insular en el que estaban acostumbrados de ir diariamente a hacer sus actividades están cerrados y eso también les afecta mucho psicológicamente, pero a nivel físico, a nivel médico, tenemos que tener en cuenta que también son personas muy vulnerables. Tenemos a discapacidades que son serias y que tienen mucho que ver con otro tipo de patologías, que el contagiarse del virus pues, puede tener consecuencias graves. Así que obviamente entran dentro del mismo paquete, ¿no? Nosotros estamos tratando exactamente igual a las personas mayores y a las personas con dependencia, por entender que los dos sectores son dos sectores críticos a la hora de poder contagiarse y los resultados pueden ser fatales. Por lo tanto, todas las medidas preventivas que estamos tomando con un sector, con el de los mayores, lo estamos tomando también con el de la dependencia. ¿Y cómo se están cubriendo esos servicios que se han dejado de prestar y que en muchos casos entiendo que eran fundamentales para estas personas? Pues estamos intentando también organizar ese tipo de acciones de forma telemática que también les permita a ellos tener ese apoyo que necesitan. Es francamente difícil, pero bueno, hay que intentar que sus rutinas se vean alteradas lo mínimo, pero lo mínimo en este caso es muy grande, porque al final han tenido casi todos los centros, son centros de día que han cerrado, las entidades están muy pendientes de sus usuarios, todas las entidades que están trabajando con personas con discapacidad están muy pendientes de sus trabajadores, de llamarlos, de saber cómo están, de estar en contacto con las familias, de hacerles seguimiento e intentar cubrir las necesidades que tienen de la mejor de las maneras, ¿no? Pero es un colectivo, repito, muy vulnerable con el que hay que tener un trato muy especial. María Franquet, muchas gracias por habernos atendido y habernos hecho esta radiografía de cómo se encuentra la situación en la isla de Tenerife, de nuestros mayores y de nuestras personas dependientes, sin duda los colectivos más vulnerables por esta crisis del coronavirus. Gracias a ustedes. Seguimos porque los mayores, sin duda, y las personas dependientes son los colectivos más vulnerables, pero a todos, lógicamente, nos está afectando esta crisis del coronavirus en mayor o en menor medida. Lo primero, por la situación de estado de alarma y ese confinamiento que tenemos que tener en nuestros hogares. Una situación que no es sencilla de llevar y que además, bueno, ha tenido diferentes momentos o tiene diferentes maneras de entenderse dependiendo de cada núcleo familiar. Ya sabemos que vamos a estar al menos 15 días más, se ha prorrogado, o es la intención de prorrogarse durante 15 días hasta el 11 de abril este estado de alarma, así que también sabemos que hasta ese día al menos vamos a tener que seguir confinados en nuestras casas para intentar recibir pues ese impulso psicológico que muchas veces necesitamos, o por lo menos un poquito de asesoramiento y de consejos. Vamos a hablar con un especialista, con un psicólogo amigo de esta casa, amigo de este programa, que es Leocadio Martín, que además es psicólogo de la Dirección de Salud Pública. Leocadio, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la labor que están haciendo, porque la verdad que una de las cosas importantes que en este momento, aparte de los sanitarios, la policía, quien está velando por nuestra salud y por nuestra seguridad, está haciendo el trabajo que están haciendo los medios de comunicación serios, los medios de comunicación que están ayudando a que todos nosotros entendamos que esto es algo que de la única manera que lo vamos a conseguir parar es quedándonos en casa y de alguna forma, si me permites, David, contribuyendo a que nos entretengamos un poco, a que veamos otras cosas diferentes, a que de alguna forma veamos que el mundo no se para, que sigue funcionando y que tenemos muchas más cosas de las que preocuparnos. Quizás este tiempo nos hace reflexionar sobre mucho, ¿no? La verdad, Leocadio, es que estamos recopilando los últimos datos de cómo ha crecido la audiencia y el consumo de, en este caso, lo que es la plataforma de Mírame Televisión, a través de las redes sociales, a través de las conexiones en streaming, de nuestro canal de TDT, y es tremendo. De momento los datos que estamos recopilando demuestran un crecimiento muy grande en el consumo de este tipo de medios. Eso, evidentemente, se puede generalizar a cualquier otro medio de comunicación. Está la gente viéndonos, está la gente pendiente de lo que ocurre en televisión. A esa gente, Leocadio, que le acabamos de decir desde la presidencia del gobierno que al menos van a tener que estar 15 días más confinados. ¿Cómo le podemos explicar o qué le podemos decir para llevar mejor esta situación? Simplemente que ya lo hemos hecho antes. Ya lo hemos hecho antes. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, David, lo hemos hecho individualmente.
pero la vida se nos ha parado ya en alguna ocasión, porque quienes tenemos una cierta edad, quienes son, bueno, pues ya entendemos que nuestra agenda se para cuando hay algo importante. ¿Y qué es lo importante? Pues lo hemos vivido con la salud de nuestra mamá, de nuestro papá, de alguien querido que ha pasado una época mala, y hemos parado todo y nos hemos dedicado a vivir en el pasillo de un hospital, o de alguna manera en el momento en el que nos permitía los médicos estar pendientes con la persona querida. Eso nos ha hecho entender que había cosas más importantes que la agenda diaria, que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces lo hemos vivido ya. Lo que pasa es que no lo hemos hecho todos juntos, y de alguna forma nos cuesta identificar, creo que la mayoría lo estamos haciendo, nos cuesta identificar que esto es algo que de la única forma que lo vamos a parar es entre todos poniendo nuestro granito de arena. Y esa es la primera cosa, eso es lo primero que tenemos que tener siempre en mente. Esto es por un bien mayor, exactamente igual que muchos pueden estar pensando que es por sus hijos, otros pueden pensar que es por ellos mismos, otros pueden pensar que es por sus padres, quienes tienen sus padres, sus personas mayores, pues seguro que están bastante más preocupados que el resto, pero todo es muy importante, todo aporta. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Esto lo estamos haciendo por un bien mayor. El resto de cuestiones que tienen que ver con vivir en un espacio confinado, vivir en nuestra casa, pues bueno, también hay personas, les recuerdo, que ahí es importante. Yo creo que a veces en estos momentos las comparaciones o ser conscientes de otras personas nos hace sentir bien. O sea, pensemos en los sanitarios que están pidiendo, lo hemos visto por redes, lo hemos visto en televisión, que están pidiendo lugares, y se los están ofreciendo lugares donde quedarse al salir de sus guardias, para no ir a casa, para volver otra vez a tope y poder estar tranquilos de no transmitir nada, de no contagiar nada en su casa, ¿no? Hay mucha gente haciendo muchas cosas, y nuestra parte, la que nos toca a nosotros es estar en casa. También pensemos, David, en las personas que tienen dificultades, pues desde el punto de vista algún tipo de capacidad intelectual, o incluso algún tipo de trastorno. Estamos teniendo un pequeño problema con la conexión. Vamos a intentar recuperar a Leocadio Martín para escuchar esos consejos importantes que nos estaba diciendo, ¿no? Un poco explicándonos que tenemos que aprender a sobrellevar esta situación, que esto ya lo hemos vivido cada uno individualmente, probablemente en alguna ocasión en nuestras vidas. Lo que pasa es que ahora lo difícil es hacerlo de manera colectiva. Recordar a las personas que sin duda están haciendo un papel mucho más directo en la lucha de contención del coronavirus, como especialmente el personal sanitario, que además, por ejemplo, en Canarias es el 20% del número de contagiados con el coronavirus. No solo están en primera línea, sino que además están siendo de los colectivos más afectados. Pensar en esas personas, tener esa visión de solidaridad, nos puede ayudar. Nos contaba el psicólogo Leocadio Martín, que también trabaja para la Dirección de Salud Pública, cómo podemos llevar mejor esa situación, pensando en aquellos que están, insisto, en una situación todavía mucho más complicada que la nuestra. Leocadio, perdona que se cortó la conversación, estaba un poquito explicándolo a los espectadores, un poco lo que nos estabas contando, ¿no? Ese resumen de cómo es importante también pensar en aquellos que están en primera línea de esta lucha contra el coronavirus, y que al final, bueno, están mucho más expuestos, como una manera para intentar llevar mejor nuestro confinamiento, ¿verdad? Lo estamos haciendo todas las tardes a las 7 de la tarde. Creo que les invito a que cuando salgan un momento a la calle, pues le den las gracias a la persona que tengan, a la persona del supermercado, a quien está limpiando nuestras calles. Agradece mucho a esas personas que no le queda otro remedio que estar en la calle, también lo van a agradecer, porque seguramente estarían mucho más tranquilos en su casa con su familia. Fíjense qué curioso es el ser humano, ¿no? El que está en la calle pues quiere estar en casa, el que está en la casa quiere estar en la calle. Yo creo que aquí es importante ahora, en este tiempo ya de esos 15 días adicionales que vamos a tener, que entendamos que esto es una nueva normalidad, que aquí tenemos que organizarnos, quienes tengan la posibilidad de hacer un teletrabajo, pues organizar un teletrabajo en condiciones. Cualquier experto les diría que el teletrabajo es tan importante cómo se hace, que de la manera que se hace, como qué es lo que estemos haciendo. Es decir, pues, levantarnos, asearnos,
tener, pues en el caso de los varones siempre digo lo mismo, pues afeitarnos, si nos afeitamos obviamente, cuidarnos la barba si es el caso de que tengamos una barba y demás, y ponernos a trabajar en un horario más o menos similar al que trabajábamos en nuestra oficina y eso, respetarlo perfectamente, aprovechar lo bueno que tiene los momentos de estar en casa todos juntos, pues para comer juntos, que a lo mejor no lo hacemos habitualmente, para preparar comida juntos, que también es muy interesante, ver algún tipo de serie, películas, libros, un montón de cosas, pero sí hacerlo con una agenda. Yo creo que es importante que al final del día veamos lo que hemos hecho juntos, lo que hemos hecho por nosotros y tengamos una idea de vivir en el momento para que, casi les diría, quien le apetezca, pues pueda hacer un diario, ¿no? Y después también otra cosa tremendamente importante, David, es ayudar a otras personas. Ayudar a otras personas se puede hacer. Mire, no olvidemos que en nuestras islas hay mucha gente de fuera, hay mucha gente incluso que ha decidido quedarse aquí para ayudarnos. Estoy hablando de policías, estoy hablando de militares, estoy hablando de médicas, de enfermeras, que se han quedado aquí en nuestras islas y que no tienen contacto. Estoy hablando también de esos compañeros de trabajo que sabemos que viven solos y que a lo mejor pues no lo haríamos si fuera una circunstancia normal de donde todos pudiéramos estar saliendo. Pero bueno, a lo mejor saltarnos ese protocolo que nos lleva a hacer este protocolo tan nuestro de no meternos en la vida de los demás, saltárnoslo porque a lo mejor esta persona no está hablando con alguien cercano. Después mantener contacto, esta posibilidad que nos da pues este sistema, el Skype o cualquier otro, utilizarlo mucho. Intentemos en la medida de lo posible hacer llamadas, videollamadas, aunque eso pueda subir un poquito el consumo de datos, pero bueno, parece que la red está aguantando bastante bien. Todo esto es por no perder el contacto, porque es muy importante el que mantengamos contacto entre nosotros. El ser humano es un ser social y necesita mantener contacto. Y especialmente a esas personas que están solas, y hay unas cuantas personas solas. Nosotros solo estoy hablando de las personas mayores, que por supuesto siempre son importantes, sino otras personas también más jóvenes que puedan estar desempeñando trabajos y demás, o puedan estar en casa solos, no lo olvidemos. Todo esto nos da insisto, a mí me gusta llamarlo, esto es una nueva normalidad. O sea, esto no es algo extraño. Cuando salgamos de aquí habremos aprendido muchas cosas de nosotros mismos y también habremos aprendido muchas cosas de otras personas. Me gusta decir que aquí en este momento hay dos tipos de personas, las que están sumando y las que no están sumando. Y bueno, de las que no están sumando, pues a poco que vaya pasando el tiempo nos iremos olvidando, y de las que están sumando pues nos iremos acordando cada vez más. Nos acordaremos de esa niña que está tocando el violín por la ventana todos los días a las 7 de la tarde. Nos acordaremos del niño que canta el Hola Don Pepito desde su ventana. En fin, nos acordaremos de un montón de gente que está aportando cosas, quien está haciendo clases de todo, de zumba, de karate, de lo que se les ocurre que pueden ofrecer para que la gente se entretenga. Pues nos acordaremos de todas esas personas y en muchos sentidos muchas de esas personas van a formar parte de nuestra vida. Sí, cuando terminemos de esto, es una pregunta que me hacen mucho, vamos a ser otras personas diferentes. Yo creo que la mayoría probablemente mejores personas. Ojalá que eso sea así, que mejoremos todos. La verdad es que vamos a quedarnos con las personas que suman, Leocadio, que yo creo que son las que más nos aportan también para afrontar esta situación. Muchas gracias. La verdad es que se nos ha ido el tiempo. Yo lo que voy a hacer, Leocadio, si te parece, en futuros programas volver a conectar contigo para volver a hablar de algunos asuntos que me gustaría tratar en otra ocasión, como por ejemplo ese exceso de información que a veces recibimos en estos días, ¿no? Pues, será un placer. Pues muchas gracias, Leocadio Martín, psicólogo especialista y miembro ahora mismo del equipo de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Nosotros, la verdad es que tenemos que pedirles disculpas por algunos problemas en las conexiones. Estamos haciendo televisión como podemos. Esto también para nosotros es una situación excepcional. Tenemos los medios que tenemos y estamos intentando mejorar cada día para poder ofrecerles un servicio lo más cercano posible y poder transmitirles sobre todo la visión de personas que puedan ser útiles en momentos como este. Ese es el objetivo principal de una televisión. Lo decía Leocadio, importante que estemos ahí para informar y también para entretener y sobre todo para servirles de filtros, de barreras contra muchos bulos y contra mucha desinformación que está circulando por las redes sociales y que muchas veces no ayuda. Como decía Leocadio, no forma parte de esas personas que suman y que aportan. Teníamos pensado también en el programa de hoy conectar con el presidente del Cabildo de La Palma,
Al final, bueno, me comentan los compañeros de realización que no ha sido posible. Teníamos la entrevista cerrada desde ayer, la reconfirmamos esta mañana y bueno, si ya de por sí nos movemos en situaciones complicadas, este tipo de contratiempos, la verdad es que no lo sabemos, no hemos recibido todavía una explicación oficial de por qué nos han dejado. Bueno, pues con esa llamada pendiente al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, pero bueno, son situaciones para que ustedes entiendan también las dificultades con las que tenemos que hacer los programas, a los problemas que ya tenemos técnicos y sobre todo para garantizar la seguridad de todos los miembros de que trabajan en este equipo, en el equipo de Mírame Televisión, se suman, bueno, con contratiempos que a veces, insisto, no conocemos el motivo, pero muchas veces pueden estar justificados por esta situación. De momento nos quedamos pendientes de esa conversación para conocer la situación de la isla de La Palma con el presidente del Cabildo. Esperemos que podamos retomar esa conversación el próximo jueves. Mientras tanto, les invitamos a que sigan muy pendientes de la programación de Mírame Televisión, sobre todo de sus espacios informativos. Mañana, el miércoles, volvemos con una tertulia y el jueves, eso sí, con más preguntas aquí en Canarias al Día.